invitado de hoy. Informativo Forever FM. Son las 8 de la mañana, 24 minutos. Hemos hecho contacto telefónico con el doctor Blasco Peñarrera Padilla, ex vicepresidente de la República. Doctor Peñarrera, Washington Delgado lo saluda. Para entrar en materia, agradeciéndole que nos haya atendido el día de hoy, ¿cuál es su opinión sobre todo lo que ha sucedido en el caso del diario El Universo? Bienvenido, buenos días. Mil gracias por su gentil invitación y muy complacido de poder servirles. Bueno, mi impresión es, yo diría que la que tienen no solo todos los ecuatorianos conscientes de su responsabilidad cívica, de lo que su país significa, sino a una escala mundial que jamás antes se había producido por un hecho o a consecuencia de un hecho de esta naturaleza. La impresión que tenemos es de que se trata de un proceso deplorable, un proceso que jamás debió haberse desarrollado y que ha hecho pues profundo daño a nuestro país. Doctor Blasco Peñarrera, hay dos ambientes o escenarios, el uno es el interno, y es el sobre el que quisiera conversar en este momento y más tarde hablar sobre el asunto del CIDH a nivel internacional. Cuando se ha dictado una sentencia en tercera instancia o se rechazó el recurso de casación de los defensores del diario Universo, se ha creado jurisprudencia en el Ecuador de aceptar la autoría coadyuvante, en donde los medios de comunicación, sus directivos, tendrán que prohibirle a los periodistas que opinen en tal o cual sentido, y también se ha dado fuerza a la ley de desacato en el país, doctor. Así es, pero sin duda alguna pues estamos ante un mamotreto jurídico deleznable y muy fácilmente repudiable en la escala tanto nacional como internacional. Yo creo que los personeros del diario El Universo deben persistir en su tarea, en su obligación de llevar el asunto a nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a fin de que ésta proceda como debe proceder, es decir, a la anulación de la sentencia. Doctor Blasco Peñarrera, en su libro Desde la ceniza, que usted narra lo que pasó en Perú, pasó en Chile sobre los temas de las dictaduras, cuando la opinión, la libertad de expresión no existe. Sin embargo, hay algunos sectores ecuatorianos que consideran que lo que el gobierno ha hecho en contra del Universo es correcto porque dicen que la prensa miente, que la prensa insulta, etcétera. ¿Cómo explicarle a ese sector de ciudadanos el mal que se hace cuando no existe una prensa libre? Bueno, ese sector debe ser un sector muy reducido. El sector más afín, más vinculado con los intereses del actual gobierno. Porque en general, si bien no hay pues un nivel de conocimiento adecuado, porque la difusión de los medios, sobre todo los medios escritos, es muy limitada. Pero de todas maneras, se debe entender que sin la existencia de medios de comunicación libres, es decir, autónomos, capaces de proceder de acuerdo con sus principios y con sus normas, la existencia de los medios es absolutamente vital para la vida en todos los órdenes, para conocer de los accidentes que se producen y de las causas que los motivan, para entender el proceso de elevación de los precios y la posibilidad de incentivar o la necesidad de incentivar la producción, en definitiva para todo aquello que hace la vida social. La existencia de medios de comunicación libres es absolutamente fundamental. Y claro, si es que hay sectores que todavía no entienden eso, pues no hay más remedio. No hay más remedio que soportarlos, como soportamos el analfabetismo, como soportamos la delincuencia, pero en todo caso persistir en la tarea de eliminarlos progresivamente en el sentido de conseguir que se incorporen a la vida civilizada. Doctor Blasco Peñarrera, dentro de lo que es Carondelet, el Palacio Presidencial, ministros, etcétera, y usted como ex vicepresidente de la República conoce
de ese manejo entre el líder y quienes son sus allegados. Dice Fola de Brasil que quizás en el Ecuador los mandatarios, el mandatario actual, sus allegados, se hacen los que no saben de la importancia de la prensa libre. Pero hay intelectuales dentro del círculo cercano al presidente, inclusive asambleístas, que en otros gobiernos estaban precisamente en contra de todo lo que ahora se ha hecho en contra del universo. ¿Cómo explicar que al cabo del tiempo, ahora que son parte del gobierno, ellos piensan diferente? La explicación es muy sencilla y se deduce de sus muy acertadas observaciones y apreciaciones. Lo que les interesa a aquellos que están en el círculo de poder es permanecer en el poder indefinidamente. Esa es la aspiración. Muy pocos son los ciudadanos que hemos tenido el desprendimiento necesario como para pensar que el ejercicio del poder es una obligación transitoria, que debe ser así, que no puede uno permanecer indefinidamente en el ejercicio del poder porque corre el riesgo de convertirse en un delincuente político. Pero los que están cerca, pues solo piensan en eso, en su interés, y lo disfrazan como interés social, como interés comunitario, como interés de la patria, en fin, y nada más. Pero ese es un fenómeno muy frecuente, ha sido muy frecuente y casi continuo en la historia de la humanidad. Y hoy en América Latina tenemos casos específicos de esa situación. Lo tenemos en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia y aquí. Doctor Peña Herrera, buen día. Orlando Murillo lo saluda. Sí, señor Murillo. El Ecuador está exigiendo a través de una comunicación de 27 páginas explicaciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por las medidas cautelares solicitadas a favor de los directivos y el eje editor de opinión de Diario El Universo, y califican dicha solicitud como una injerencia en la función judicial, como una violación al debido proceso y no al derecho de defensa al Ecuador, como una argumentación y violación a sus propios reglamentos, y que el Ecuador es suscriptor de los derechos humanos y no de reglamento alguno o de alguna ONG inmersa en los derechos humanos. ¿Cuál es su opinión respecto de estos tratados que el Ecuador, como Estado, ha suscrito a nivel internacional? Mire, la cosa es muy simple. El Ecuador suscribió la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Esa convención se puso en vigencia cuando más de la mitad de los estados ratificaron esa suscripción por los procedimientos constitucionales que son más o menos idénticos en todas partes, es decir, por resolución del órgano legislativo fundamental, Congreso, Asamblea, como se llama. Esa convención, en consecuencia, entró en vigencia hace ya del año 78 acá, ya son casi 40 años. Luego el Ecuador aceptó la competencia de los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es decir, la competencia de la Comisión en el nivel que le corresponde, que es el de vigilancia y de procesamiento de los reclamos, y aceptó la competencia, como es obvio, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En tercer lugar, el Estado ecuatoriano, los diferentes gobiernos de esta época, han acatado las resoluciones así de la Comisión como de la Corte. Este actual gobierno, el presidido por el señor economista Correa y el otro economista ahora de las relaciones exteriores, este mismo gobierno ha recibido y ha acatado más de una decena de medidas cautelares dictadas en la misma o en muy parecida forma que las dictadas en favor de los personeros del Diario El Universo y de la empresa en sí. De manera que las explicaciones y las observaciones son insustanciales, ridículas, y van a recibir la respuesta que se merece. En el ámbito más macro, doctor, y el manejo de cara al mundo del Ecuador, ¿cómo usted analiza
temas tan gravitantes para nuestro país, no solo respecto a los tratados firmados, sino a los convenios comerciales que hay que tener con estados como Estados Unidos, la Unión Europea, etcétera, el apoyo que se está dando a países que están en la línea del socialismo del siglo XXI, o el caso que estamos analizando últimamente, que es el de la valija en donde se encontró cocaína en Italia. Bueno, usted resume el capítulo de mayor vergüenza y preocupación que yo recuerdo en la historia, digamos, en la historia en general del país, pero sobre todo en la historia reciente. Jamás antes se habían sumado tantos hechos que envilecen, cubren de vergüenza la imagen del país. Y usted inició su observación, señor Murillo, con un concepto muy simple, pero importantísimo. La necesidad que nuestro país tiene, necesidad ineludible de ampliar sus mercados internacionales, de consolidar los que tiene y de ampliarlos. Porque de eso depende la vida de 2, 3, 4 millones de personas y más aún en la economía global del país. ¿Cómo conseguir eso? Golpeando la puerta a puñetazos, injuriando a las autoridades internacionales, a los cancilleres, a los medios de comunicación más calificados del mundo. ¿Se podrá conseguir esa ampliación de mercados con este comportamiento? De ninguna manera, todo lo contrario. Se corre el riesgo de respuestas adversas a todos los intereses del país, así los comerciales como los crediticios y como los políticos inclusive. De manera que yo creo que estamos en una época de muy dramática consideración. Doctor Blasco Peñarrera, una última inquietud. El gobierno actual es de la Revolución Ciudadana, tiene o presentó un proyecto político, una ideología, el socialismo del siglo XXI, etcétera. Tiene inclusive una constitución, los poderes del Estado. Sin embargo, hemos visto en estos días, y esto es lo que hemos planteado el día de hoy a manera de editorial, el riesgo de caer en el populismo cuando se pretende que desde el gobierno se diga la verdad única con las leyes de comunicación, etcétera. La adaptación de la ley, inclusive de la Constitución, a decisiones personales o de grupo, el líder carismático, la creación de los enemigos exteriores, el atentado contra la institucionalidad democrática. ¿En qué momento, doctor, de acuerdo a su experiencia, la Revolución Ciudadana deja de ser un proyecto político y se podría convertir en populismo? Yo creo que casi desde el primer momento. Yo no recuerdo, sino tal vez unos pocos días de un poco de incertidumbre, de ilusiones, de esperanzas de cambio, y luego inmediatamente se configuró lo que se ha configurado en los países famosos del ALBA y en algún otro, en América Latina, se configuró el sistema populista más, diría yo, más negativo en la historia del continente. Un populismo que, basándose en el respaldo de los votantes, no hace otra cosa que destruir la estructura básica de la democracia. Esto ha sucedido en nuestros países, y en el Ecuador yo le diría que casi desde el inicio. Pocos meses después ya sabíamos o comenzábamos a percibir que el señor economista Correa deseaba convertirse en no solo en el fundador, sino en el ¿qué diría yo?, el Trujillo del Ecuador. Para concluir, doctor Blasco Peñarrera, agradeciéndole, ¿cuál es su mensaje para la ciudadanía, tanto para los que creen aún en la Revolución Ciudadana y los que están preocupados por el tema que acabamos de comentar? Yo diría que tratemos de pensar en grande, tratemos de pensar en el país, en nuestra patria. No en nuestra patria para este momento ni para nuestro interés, no, en nuestra patria para siempre, en la patria, como se dice con tanta frecuencia, de nuestros hijos y nuestros nietos. Pensemos en eso,
y actuemos en consonancia con ese pensamiento, es decir, procurando que no se cometan, que no se consoliden, que no se repitan acciones y decisiones que lo único que hacen es perjudicar a sus propios actores, a sus propios autores y en mayor grado, por supuesto, al país entero. Este episodio dramático, casi que terrorífico del universo, debería ser el último de esta naturaleza. Y por favor, que todo esto que estamos viviendo y pensando y analizando no nos haga perder de vista otras cosas abominables como aquello de la valija, de la narcovalija, que no puede quedarse en el olvido, porque eso es en otra esfera, la esfera de lo ético, la esfera de lo judicial, terriblemente negativo para la imagen del país. Muchas gracias, doctor Blasco Peña Herrera. Encantado, Orlando. Muy amable, gracias. Muy buenos días. Bien. Aquí hay mucho de conclusiones y yo creo que nos lleva a la reflexión las palabras del doctor Blasco Peña Herrera, Orlando, Carlos Alberto y amigos y amigas que nos escuchan.